¿Qué tal? Buen día, que el Señor te bendiga. El día de hoy nos toca analizar el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Sería el capítulo número 4. Si no lo has leído, te pido que pongas pausa en el video, que le des play una vez, que hayas terminado de leerlo. Así que el día de hoy vamos a hablar del tema regocijaos en el Señor. Vamos a leer a partir del versículo 4. Versículo 4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Versión Reina Valera dice, regocijaos, regocijaos en el Señor. Y otra vez les vuelvo a decir, regocijaos. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Vean qué interesante lo que está diciendo Pablo. Aquí Pablo dice, regocíjense, no importa cuál sea la situación que tengan. Otra vez se los vuelvo a decir, regocíjense. Y esto sale a relucir aún más viendo el contexto histórico en el que esto se escribe, porque recordamos quién era Pablo, qué es lo que había sucedido con Pablo, qué es lo que Pablo había vivido. Pablo en este momento estaba en la cárcel y estaba esperando una sentencia. Bueno, la sentencia ya se la habían dado. Él estaba esperando que fuese muerto por decapitación por haber predicado el evangelio. Y esto realmente, cuando lo entendemos, nos abre más los ojos, porque Pablo dice, estén contentos, regocíjense siempre, no importa lo que vaya a pasar, no importa lo que esté sucediendo. Ahorita Pablo se estuviera riendo de nosotros y estuviera viendo la situación en la que estamos viviendo y cómo muchos cristianos el día de hoy están con un pesar por lo que estamos viviendo, con un pesar por lo que está sucediendo. Y por supuesto que nos duele la situación y por supuesto, pero aún así nada nos debe de robar el gozo. Y es lo que dice aquí Pablo, regocíjense siempre en el Señor. Y otra vez se los digo, regocíjense. Y a lo que voy es que Pablo no lo está diciendo en un momento en donde su vida estuviese toda fácil, donde su vida estuviera totalmente resuelta. No lo está escribiendo un rey, esto no lo está escribiendo una persona con millones de pesos, no lo está escribiendo una persona que puede disfrutar de unas vacaciones a la playa, no lo está diciendo ninguna persona que estuviera festejando algo, lo está escribiendo una persona que ya había sido apedreada, que ya había sido golpeada, que ya había sido latigada, que ya había estado preso con anterioridad, que ya ha vivido un naufragio. Estamos hablando que esto lo está diciendo una persona que realmente ha pasado por muchas pruebas y por muchas tribulaciones y está diciendo, regocíjense, no importa cuál sea la situación. Y lo vemos en el versículo 6. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, regocíjense, no importa lo que esté pasando, pero aún así, aunque estés que te estés regocijando y aunque tengas gozo, aún así, preséntale tus peticiones a Dios. Aún así, tú ve con Dios y preséntale tus peticiones. Sabemos lo que dice la Escritura, que el Señor concede las peticiones del corazón cuando nuestro corazón está alineado a la perfecta voluntad de Dios. Ese es lo que tenemos que entender. Y Pablo aquí está diciendo, no se preocupen por nada, hermanos, el afán, no se afanen por nada. El afán, la preocupación que nosotros podamos tener demuestran nuestra falta de confianza en la voluntad, en la soberanía y en el poder mismo de Dios. Nosotros tenemos que tener una confianza puesta en Dios. Nosotros tenemos que estar confiados en que Él tiene todo el control de lo que estamos viviendo. Aunque hay una incertidumbre de lo que va a pasar, aunque hay una incertidumbre de lo que viene, aunque probablemente estés pasando por una situación económica, aunque probablemente estés pasando por una situación en la que a lo mejor pierdas tu trabajo, tú tienes que entender que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Y así como Dios proveyó el Cordero Santo sin puro, que fue Jesucristo mismo, que proveyó para que tú y yo estuviéramos libres de pecado, así mismo Él también provee absolutamente todo para nosotros para salir adelante en nuestro diario vivir. Así que nosotros tenemos que estar sin esa preocupación o sin ese afán. Por supuesto que nosotros tenemos que velar, por supuesto que nosotros tenemos que estar orando, por supuesto que nosotros tenemos que trabajar para nuestro sustento, pero tenemos que recordar que aún nuestros empleos son de parte de Dios para la provisión que Él
nos da. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Así que dice que nos presentemos a Dios con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias. En pocas palabras, no hay que llegar al Señor con unas quejas como muchas veces solemos hacerlo. Llegamos y decimos, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto o aquello? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo leo? ¿Por qué si yo te sirvo, Señor, con todo el corazón? ¿Por qué me está sucediendo esto, Padre? Y esa es una queja. Y aquí dice, preséntate mejor con toda oración, con todo ruego, pero también con acción de gracias. Qué diferente es el llegar y decir, Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Señor, gracias porque a través de este proceso yo puedo conocer más de ti. Señor, gracias porque por este proceso yo estoy pasando, pero tú me vas a mostrar algo en mí. Y continúa el versículo, el capítulo hablando y luego empieza a decir, mejor piensen en esto otro, piensen en todo lo que es bueno, piensen en todo lo que es puro, en todo lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es digno de alabanza. Si en ello hay alguna virtud, si hay algo que admirar, piensa en ello. Es decir, quítate esa mentalidad y mejor empieza a pensar en lo bueno, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. ¿Y quién es digno de alabanza? Jesucristo es digno de alabanza. Entonces mejor que nuestros pensamientos estén cautivos en el Señor. Y no dejemos de regocijarnos cual sea la situación que estemos viviendo. Ya para terminar, quiero leer el versículo 12, lo que les comentaba al principio. Cuando dice que no te afanes, no importa lo que estés viviendo y que te regocijes absolutamente siempre. Vean lo que dice Pablo. Sé vivir en escasez. O en otra versión dice, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Y el famoso versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este famoso versículo que ya hace poco lo prediqué y muchos ya escucharon ahí sobre este versículo. En este contexto es que se escribe este versículo, en el contexto de estar siempre regocijados, en el contexto de que nosotros tenemos que soportar cual sea la situación que estemos viviendo. Y la palabra que me gusta mucho de en todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la palabra fortalece en sí, porque el significado en una traducción más exacta es poner poder adentro. Fíjense, poner poder adentro. Entonces, ¿por qué poner poder adentro? Para poder llegar a esto, para poder nosotros entender que el poder emana desde adentro, tenemos que poder decir lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nosotros para poder tener ese regocijo, para nosotros poder tener esa fortaleza, nosotros tenemos que vivir en Cristo y es en eso que nosotros podemos descansar, en que es Cristo mismo el que vive en nosotros y es Él mismo el que nos fortalece y nos da el poder para salir adelante, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, no importa lo que nosotros estemos pasando. Tenemos que estar siempre gozosos, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.